Hola, hola a todos, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues tenemos la sala llena, ¿eh? Tenemos aquí a una cantidad de público. Me comentabas al principio, que les he comentado mientras conectábamos contigo, que es el primer coloquio con público, ¿no?, que vas a tener. Sí, en efecto, el primer coloquio, bueno, tuve uno con público en Toronto cuando se estrenó, pero bueno, el día del estreno era así como más tenso todo, pero sí que hubo alguna pregunta del público y ahora pues sí, es la primera vez que lo tengo aquí, por lo menos, sí. Voy a empezar haciéndote una pregunta, no sé si es un poco personal. ¿Cómo llevas esta semana? O sea, ha pasado menos de una semana desde que ganaste la Concha de Oro, una Concha de Oro que se ha calificado como histórica. ¿Cómo ha sido esta semana? Pues muy loca, la verdad, muy loca. Todavía un poco intentando dormir unas horas prudentes porque no me da el día para todo lo que está sucediendo y muy bonito, muy emocionante, muy exhausto, todo a la vez. Yo insisto que si queréis hacer alguna pregunta, levantéis la mano, os pasan el micro y la hacéis, ¿vale? Pero esperar a que os llegue el micro. Jayona, pues enhorabuena por la Concha de Oro, pero sobre todo por la película, ¿no? La Concha de Oro es una consecuencia, la película es lo realmente importante, ¿no? A mí lo que me sorprende mucho de la película es que es todo tan orgánico, o sea, como los personajes, el paisaje, los temas que se tratan en la historia, todo encaja de una manera muy fluida y de una manera muy natural. Y yo te quería preguntar un poco ¿cómo es tu forma de trabajo y cómo han ido surgiendo los temas, si primero es el tema, después el paisaje, cómo trabajas cada uno de los elementos de la película que de alguna forma luego funcionan de una manera indisoluble, ¿no? Ujú. Sí, todo parte un poco de una necesidad un poco de explorar la parte de la capacidad de la mujer de dar vida, ¿no? Y de concebir. Entonces ese sí que es el germen de lo que, por dónde empiezo yo, ¿no? Y bueno, y a lo largo del camino pues vas explorándolo y van surgiendo pues pequeños encuentros, ¿no? Con cosas que crees que deben estar ahí plasmados y formar parte como de todo ese mundo. Pero sí que hay algo que tiene que ver un poco con lo que has dicho, ¿no? Que es esta idea un poco de unirlo todo, ¿no? De eliminar las distancias entre los personajes, son personajes espejo un poco, ¿no? Que eliminar esa distancia entre esa otredad, ¿no? El poder ser el otro, ¿no? Me parece que María, pues hay un trabajo para que pueda ser Luisa, ¿no? En su pasado, podría ser Anabela, podría ser cualquiera de ellas, ¿no? La portuguesa en el bar. Y eso también hay un trabajo en ese sentido de diluir a los personajes en el paisaje, ¿no? Hay un trabajo también estilístico para que de alguna manera pues también haya eso indisoluble, ¿no? Que comentabas, eso pues eliminar también la distancia entre la naturaleza y los personajes, ¿no? Y un poco también ese trabajo está en los tiempos, ¿no? En el que el pasado y el presente también se fusionen. O sea, hay una idea un poco de búsqueda de eliminar la distancia entre las cosas y las personas, ¿no? En el espacio temporal y cultural, digamos, solo hay una punta al principio, ¿no? Isla de Arousa, 1971. Me da la sensación de que hay como una sensación de querer despojar un poco del entorno, ¿no? Digamos, una película muy cerrada, no hay ninguna explicación del entorno. Y hilando con esto, te quería preguntar un poco, hablabas antes de Toronto, ¿no? Aquí, Isla de Arousa, 1971, al público español, digamos que te sitúa de alguna forma en un contexto determinado, ¿no? Sabemos que 1971 era el final del franquismo, sabemos que la Isla de Arousa es un lugar, digamos, como muy aislado, pero no sé si tuviste tiempo ahí en Toronto de ver cómo se concebía la película sin tener estas referencias, ¿no? Y cuál fue tu feedback en ese sentido. Mm. Sí, en Toronto sí que se comprendía que había ese ambiente de prohibición, en muchos casos se entendía también ya el momento histórico de la dictadura, pero sí que, pues eso, sobre todo esa idea de control sobre el cuerpo de la mujer en ese momento histórico sí que estaba presente y de hecho se entendía muy bien también el tema fronterizo, que era uno de mis temores, y sí que se entendía, ¿no? Esta idea un poco de gallego, el portugués, esa frontera un poco más política que real y cultural, ¿no? Tenemos ahí una pregunta al fondo, ¿no la ves? Es muy bonita tu película, de verdad, muchas felicidades. Además, estoy especialmente orgullosa que sea una película también participada por Radio y Televisión Española. Tenemos que estar también la corporación muy orgullosas de este apoyo también al cine liderado y
y dirigido por mujeres. Te quería hacer dos preguntas. Una, entiendo que sabes que te han contado que en San Sebastián hubo varios pases donde hubo desmayos, donde pasaron cosas que casi ya se convirtió en una cierta broma, ¿no? Recurrente, ¿no? Que en el paso de Ocorno, que no se sabía muy bien qué pasaba, pero no sé si eso te ha llegado, si tienes una opinión al respecto, si te parece que es que las nuevas generaciones no están muy, digamos, acostumbradas, porque es verdad que el inicio es muy vivo, es muy visceral. A mí me gusta mucho lo a flor de piel, ¿no? Que está todo sin ser demasiado exagerado, sin ser sangriento, sin entrar en otros caminos. Y lo segundo es, ¿cómo fue el casting de ese bebé maravilloso? Porque yo creo que aquí nos hemos quedado, yo al menos, absolutamente fascinada por ese bebé y sobre todo lo bien que está representado, ¿no? Ese momento tan bonito de conexión, de esa primera conexión entre el bebé y la madre cuando le da el pecho. Así que nada, de nuevo, muchas felicidades. Nada, muchas gracias. Pues sí, no, nos enteramos de todos esos mareos y todos esos desmayos. Aparte hay memes incluso en las redes al respecto. Y bueno, a ver, yo sí que bueno, he reflexionado al respecto porque no fue uno, sino fueron tres. Creo que hacía mucho calor en la sala y eso es cierto, era un día de 29 grados y el espacio estaba muy caluroso y eso también influyó. Pero es una escena inmersiva y que utiliza mucho el fuera de campo. Bueno, como decíais, ¿no? Hay un trabajo pues, de lo que no se explicita, de lo que está fuera de campo, tanto en la época como también en las propias escenas. Y en ese sentido creo que fuera de campo siempre es más poderoso, ¿no? Apela al imaginario y es más poderoso que lo que se muestra, ¿no? De hecho, pues todos esos memes y todo iban un poco a esta idea de que estamos como muy acostumbrados a ver imágenes muy violentas, películas muy violentas, muy explícitas y que de repente vemos un parto que ni siquiera está mostrando ni una gota de sangre, ¿no? Y hay tres desmayos, que es algo llamativo, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo lo achaco un poco a esa mezcla entre calor, entre que bueno, es una cuestión inmersiva que también apela a una especie de respiración, ¿no? Que en algún caso pues me han comentado pues que de alguna manera hay algo que hiperventilas, ¿no? Cuando, como espectador también cuando la ves y puede ser que un poco una mezcla entre todo pudiera dar esto, ¿no? Yo intento quitarle también importancia porque creo que puede darle algo de miedo al espectador cuando creo que no es una escena que deba dar miedo, ¿no? En ese sentido. El espectador digo que tenga miedo a ir a la sala por no ver algo que le va a hacer desmayarse, ¿no? Y creo que en ese sentido no es una escena que vaya a hacer esto, ¿no? Creo que fue también casualidad del calor y todo conjunto. Luego, por otro lado, me hablabas de los bebés. Pues la verdad que hicimos casting sobre madres, ¿no? Madres embarazadas, calculando más o menos cuándo iba a ser el día de rodaje, más o menos sobre el plan de rodaje, que íbamos a rodar a estos bebés, porque son dos en realidad, uno para cada parto de la película. Y bueno, el primero tiene 6 días, de hecho. El segundo creo que tenía 12 o 13 días, pero el primero tiene 6. Sí intentábamos que fueran madres de segundo hijo, porque normalmente con el primer hijo pues suelen haber como más, bueno, pues esa incertidumbre un poco, ¿no? De miedos que pueden surgir más fácilmente. Y bueno, en este caso, pues claro, teníamos varias porque tenía, como bien sabéis, pues pueden adelantarse o retrasarse los partos y en ese sentido teníamos varias opciones y la verdad que estamos súper contentas con la participación de la madre. La madre era la más tranquila de todo el set. Todo el set se preparó para que estuviera cómodo todos los tiempos del bebé, o sea, todo el rodaje se adaptó a los tiempos del bebé. Pues se rodaba cuando tenía hambre, se rodaba la escena en la que comía, etc. Y bueno, fue especial, ¿no? Creo que un bebé también aporta una energía al set, que eso se nota muchísimo en el rodaje y fue bonito, fue intenso esos días de rodaje, sí. ¿Cuántos días tardasteis en rodar la escena del amamantamiento? Que es preciosa, porque el niño acaba cuando tiene que acabar. Es mágica, ¿no? Yo en un momento pensé, aquí habrá efectos especiales. Esto no puede ser. No, es el pecho de su madre, real. Entonces sí que hay cierta magia, ¿no?
de montaje y bueno, se rodó todo lo que es el parto con el amamantamiento, sí se rodó, bueno, el amamantamiento fue otro día, el parto se rodó en un día completo, le quisimos dar como tiempo a esa escena pues justamente para adaptarnos a los tiempos del bebé, para rodarla bien, porque consideramos que era un pilar de la película importante. Y luego pues el bebé pues estuvo ahí, pues estuvimos esperando ese momento de hambruna, ¿no? Y todos preparados para adaptarnos, ¿no? A eso. Qué bueno. Si tienes alguna otra pregunta. Hablabas del casting de las madres o del bebé, pero también en la película hay muchos actores no profesionales o actores naturales, como se le quiera llamar. ¿Cómo fue el proceso de casting? O sea, la protagonista no es una actriz o no era una actriz, sino que es una bailarina, ¿no? Janet Novas. Exacto, Janet Novas es bailarina de danza contemporánea, yo ya seguía su trabajo desde hace tiempo, es un trabajo muy recomendable, la verdad, muy sólido y ella pues ya en sus piezas ya se veía perfectamente pues que su peso, ¿no? Su presencia, su parte digamos más instintiva, animal, ¿no? Que necesitaba el personaje, bueno, me gustaba también tener esos cuerpos fuertes, ¿no? Normales pero no normativos. Y bueno, y luego además ella viene de un pueblito, bueno, una aldea en Galicia, que se llama Cans de Porriño, y parte de su familia pues trabaja el campo, entonces sabía que ella un poco podía entender muy bien a este personaje. Y bueno, en el casting pues vi que en efecto era capaz también de trabajar emocionalmente, ¿no? Entonces, bueno, fue un riesgo porque al final ella está como en todas las escenas y era bueno, una apuesta fuerte, pero ahí nos envalentonamos y sí hay una mezcla entre actores profesionales y no profesionales, bueno, o diría personas no entrenadas, ¿no? En el audiovisual. Y bueno, uno de los retos era justamente pues equilibrarlo, ¿no? Que no estuvieran en códigos diferentes, que no se notara eso, ¿no? Y bueno, fue un poco, pues cada actor, para mi forma de entender, cada actor tiene como una puerta de entrada, digamos, una forma diferente o unas necesidades diferentes para llegar a su personaje y cada uno pues fue algo diferente, ¿no? El adolescente, por ejemplo, pues no tenía experiencia, apelábamos mucho a lo real, a sus experiencias reales. En cambio, por ejemplo, con el mago, que es una persona muy experimentada, pues trabaja de otra manera, ¿no? ¿Hicisteis muchos ensayos? ¿Tuvisteis un periodo para poder poner en pie esas actuaciones? Sí, tuvimos bastantes ensayos. La verdad que es bastante elenco al final, parece Sí. que no, pero hay muchos personajes. Entonces sí, fue muy repartido, ¿no? Pero sí, tuve la suerte de poder tener una preproducción con ensayos, que luego eso se nota mucho, ¿no? A la hora de ir a rodar, pues ya hay un poco que moldear poco, ¿no? Porque hay algo que ya está como muy integrado. El paisaje, los paisajes, ¿estaban desde el principio? ¿Cómo fue vuestra relación a la hora de elegir los paisajes y la relación artística con el paisaje? Sí, como decía antes, para mí el paisaje era muy importante, que se fusionara con el personaje, ¿no? O al revés, que fueran uno. Y que no fuera un paisaje pues, de postal, bello, ¿no? En ese sentido, sino que fuera algo más envolvente. Por ejemplo, no evitábamos mucho los cielos, buscaba que los personajes estuvieran como muy pegados a la tierra en ese sentido. Y bueno, eran esos paisajes también pues, que fueran húmedos, que te llevaran como a eso profundo, ¿no? De la naturaleza. ¿Alguna pregunta por ahí? Hola, ¿qué tal? Enhorabuena. Bueno, mi pregunta es un poco con qué presupuesto te manejaste para la película y que es importante siempre, porque a veces queremos un montón de cosas y luego las vamos adaptando, ¿no? Y ahí está la Claro. creatividad y el producto, un producto tan bueno como el que has hecho. Pues en este caso creo recordar que más o menos anda por el 1.800.000, más o menos. Es una coproducción con Bélgica y Portugal y en España somos 3 empresas. Sí es verdad que una buena parte del dinero entró como a una semana de casi de empezar el rodaje, semana y pico, con lo cual digamos, nos obligó a tener bueno, una agilidad a la hora de poder redimensionar el proyecto y pudimos tener en este caso 6 semanas de rodaje, que para mí ha sido un lujo porque mi anterior película fueron 3 semanas, así que fue bonito en ese sentido.
Y bueno, sí, esa ha sido un poco la dimensión de la película. Tenemos, la verdad que ha sido pues, un compendio de ayudas muy variado, hemos tenido pues, ayudas estatales, por suerte pues, la televisión, como Televisión Española, la gallega, también en Portugal, pero luego pues estas ayudas europeas, Eurimas, y bueno, hemos tenido como una variedad, ¿no?, de ayudas. Una cosa que se destacaba, hablando de producción, que se destacó y se destacó evidentemente también en San Sebastián, es que habías pasado por la residencia de Ikusmira Berriak. ¿Qué influencia ha tenido ¿qué influencia ha tenido en ti, creativa, esta residencia, y qué opinión te merecen? Porque ahora hay muchísimas residencias, muchísimos laboratorios de desarrollo de proyectos. ¿Qué opinión tienes de este tipo de iniciativas y a ti en qué te ha servido en la práctica? Pues sí, tuve la suerte de que aparte fue como muy al inicio, cuando estaba muy en desarrollo y incipiente el proyecto, y entonces, bueno, nos otorgaba un espacio que para un creador muchas veces tener tiempo, ¿no?, es difícil. Entonces, te daba tiempo, te rodeaba un poco de asesores que te podían dar pues, puntos de vista, que te ayudaran un poco a crecer el proyecto, no tanto a nivel creativo como de producción. Y luego pues que te sitúa en el mapa, ¿no? Te ayuda a generar alianzas para financiar la película. Esos 3 pilares son básicos para hoy en día, ¿no?, sobre todo para una segunda peli. Y sí que es verdad que en mi caso nos tocó la pandemia justo y nos partió por la mitad la residencia, fue una pena, pero bueno, luego también tuve la oportunidad de estar en incubadora, y en incubadora también fue muy importante, y ayudaba mucho incubadora, una parte de tener asesores que, bueno, que estoy súper agradecida de haberlos tenido. En mi caso fue Soro Goyen y Sandra Hermida, pero es que aparte también, bueno, te pone en contacto, ¿no?, con un montón de instituciones que también te ayuda a dimensionar económicamente la película, ¿no? Hablas de asesorías. ¿Algún asesor te recomendó que recortaras la primera escena? Bueno, sí que era un riesgo, ¿no? Y siempre pues, hubo que, pues, por parte de las productoras o quizá tuvimos un poco que reflexionar y saber que estábamos en lo cierto, ¿no? Estar seguras de que esto, pues esta apuesta era lo que queríamos, y para mí también era importante, pues eso, que confiara a la gente. Pero no, nunca me hablaron de... Tampoco he tenido asesoría post-rodaje, ¿no? Siempre la he tenido en el desarrollo, y ya se planteaba como una escena potente de tiempo, pero creo que no llegaron a imaginar que fueran 10 minutos. No, que es una declaración de intenciones, o sea, pones las cartas sobre la mesa de lo que vas a hacer, ¿no?, y de lo que el público va a ver. Sí, para mí era importante esto, ¿no? Era entrar en un tempo, era poner a la mujer en el centro, ponerla, pues el germen, ¿no?, o la piedra angular de la película también, como es la capacidad de dar vida también en el centro, con esa parte mamífera, y apelar un poco al respirar, ¿no?, también a la sororidad, a la ayuda entre mujeres, a esa parte íntima, ¿no?, de la mujer, de ese lugar de compartir. Sí, es una película de mujeres, pero los hombres que salen están bien, quiero decir, o sea, que están bien, que están bien retratados, que son personajes profundos y que aportan, ¿no? Que el riesgo de este tipo de planteamientos puede ser, digamos, bueno, pues los personajes masculinos no me importan y los dejo a un lado y no me preocupo de ellos, pero aquí están trabajados. Es una cosa que... Sí, para mí era importante, ¿no?, que también las figuras masculinas estuvieran retratadas con volumen, que no se les aplanara, y sí, en efecto, pongo en el centro de la película a la mujer, y esa es donde me centro, y por lo tanto son más tangenciales los personajes masculinos en esta película, pero no por ello pues, había que aplanarlos, ¿no? Sí que más bien situó pues, en lo que es toda la parte más de opresión, en todo lo que es la atmósfera, ¿no?, en lo que es todo lo que es el sistema que envuelve, ¿no?, a la época y a estas mujeres. ¿Es una pregunta aquí? Y bueno, yo quería darte la enhorabuena porque me ha gustado mucho la película, pero quería destacar una cosa, que es la forma de desarrollarse la película y la lentitud me ha permitido pensar muchísimo. Es decir, a diferencia de otras películas,
que te llevan de tal forma que no puedes pensar nada. En este caso he pensado muchísimo, anticipando lo que podía ser o lo que no podía ser, lo que había sido, etcétera. Entonces, realmente es una originalidad, desde mi punto de vista, de esta película. Y luego el fado final me parece fantástico, me ha encantado. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, me hace ilusión además que lo destaques. Para mí es importante, ¿no? Creo que bueno, como bien compartís seguramente, todo es un posicionamiento, ¿no? Desde cómo encuadras a lo que dices, y el tempo también es un posicionamiento, ¿no? Para detenernos, para observar y para dejar que emerja, ¿no? Un poquito pues, esas profundidades, y bueno, me alegra mucho que lo hayas sentido así. Y el fado, te digo que la gente no se ha movido en todos los títulos de crédito, hasta los agradecimientos los han leído. Bueno, es un fado muy, muy bonito, ¿no? De Amalia. Hay un pequeño juego porque este fado originariamente tenía otro texto que se prohibió porque estábamos en esa época también con el salazarismo en Portugal, y se prohibió porque, bueno, hablaba de la esclavitud y bueno, entonces se hizo otro texto que fuera más acorde, y lo cantaba Amalia Rodríguez, ¿no? En este fado. Pero la mujer, la portuguesa que está en el bar, cuando se va cantando, canta el originario, ¿no? Que, bueno, toda una resistencia política allí, pues sabía de esta canción, ¿no? Ajá. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Yo quería que comentaras un poquillo el tema de la documentación. Por ejemplo, me llamó la atención, que me imagino que es absolutamente real, el tema del brebaje abortivo, ¿no? que prepara la protagonista. ¿Cómo fue el proceso de documentación? Que me imagino que no hay libros sobre estos temas, ¿o cómo fue? Bueno, hay algún libro que sí que lo recoge, y bueno, hay como documentación, pues a través de las redes se encuentra algo de documentación y, bueno, material de archivo, pero también mucho a través de testimonios, ¿no? Yo siento que esta película está como llena de testimonios que han inspirado escenas, y yo sí que, bueno, hice por recoger estos testimonios, ¿no? De mujeres, personas, y especialmente mujeres que vivieron esta época. Entonces sí que, pues tanto los temas del aborto, del parto en casa y de lo que es el contrabando, todo esto está muy inspirado por hechos reales. Sí, Y bueno, realmente elegí el Cornezuelo porque me permitía un poco también generar paralelismos entre lo que es el parto y el aborto, y que era algo que provenía de la naturaleza, ¿no? Porque obviamente, pues si te pones a investigar, hay métodos abortivos terribles, bueno, igual de terribles que el Cornezuelo, pero más invasivos, ¿no? Que podría enumerar, pero creo que no es necesario realmente. Bueno, lo cita la protagonista en un momento, en un diálogo sobre el gancho, que es tremendo. Sí, no teníamos... Bueno, pues la película se estrena, creo que dentro de una semana. ¿Cuál es un poco el plan que tienes ahora después del Festival de San Sebastián? ¿O cómo ha afectado el premio para un poco la explotación de la película? Pues ha afectado un montón, porque pues estas películas a veces necesitan de esa visibilidad. Nosotros estábamos muy contentos ya con estar en sección oficial, porque nos daba esa visibilidad para llegar a los cines, pero no estaba siendo fácil, y ahora pues ya estamos en bastantes salas, se ha triplicado en ese sentido, y bueno, eso es clave, ¿no? Poder llegar al espectador es uno de los grandes regalos de este premio. Y luego, pues bueno, a ver qué me ofrece también de cara al futuro. Yo también estoy aterrizando un poco y entendiendo qué supone para mi carrera esto, ¿no? Sé que no era menos antes ni soy más ahora, pero sí que creo que me va a ayudar a financiar mejor, y me va a dar un altavoz mayor para poder crear, y en ese sentido, pues a ver cómo lo gestiono, ¿no? Bueno, es una película que depende mucho del boca a oreja. Aquí hemos tenido el privilegio de tener un preestreno, así que os animo a que boca orejéis, si existe ese verbo, recomendando la película. Jaione, te queríamos agradecer muchísimo este rato, primero a Elástica también, que nos haya cedido la película en un preestreno, y a ti, que aunque sea en la lejanía, pues nos hayas contado todas estas cosas tan interesantes, y te deseamos lo mejor para la película, así que también Muchas gracias. vamos a darle un aplauso. Me ha encantado estar aquí con vosotros, pero gracias.